de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 14 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Lo ocurrido con Internet fue confirmado por la empresa CanTV. A una incidencia en la plataforma suscitada desde la madrugada del jueves, atribuyó la compañía las fallas en el servicio de navegación en Internet en Caracas. En redes sociales, usuarios reportaban problemas de conexión en buena parte del área metropolitana, lo cual generó francamente preocupación. El día de ayer es prácticamente una de las pocas fuentes de información que ahora mismo hay en Venezuela, y esta preocupación va más allá. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, decía durante la semana que muy pronto el acceso a Internet a Venezuela, a las redes sociales de la oposición, sería cortado, decía él, en su cuenta en Twitter, por el régimen de Maduro, gracias a la ayuda que está recibiendo desde China. Lo cierto es que el periodista venezolano Fran Monroy confirmaba lo ocurrido, aparentemente una falla con el servidor DHCP, y decía que probablemente el servicio regresaría a la normalidad a lo largo de la jornada del jueves o probablemente el viernes. También, a propósito de los presos políticos, ayer hubo información extraoficial sobre un supuesto allanamiento a la residencia de la exdiputada Liliana Hernández, ubicada en Los Palos Grandes. Esto hay que sumarlo, saben ustedes, a esta acción del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, también denunciada desde la Asamblea, pretendiendo ordenar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al margen de la Constitución de los diputados José Guerra y Tomás Guanipa. La verdad, hemos perdido la cuenta de la cantidad de diputados que tienen un procedimiento abierto, ni hablar de aquellos que están detenidos o incluso en el exilio. De esto hablaremos ampliamente con nuestro primer invitado. En tanto eso ocurría, representantes de Naciones Unidas, el Vaticano, Cuba y la Unión Europea se reunían ayer en Suecia para hablar sobre Venezuela en medio del estancamiento, decían las agencias, de la iniciativa de Noruega. De momento, ni Estados Unidos ni China, y creo que tampoco ninguna delegación venezolana participaron de esta iniciativa. Nos acompaña José Vicente Jaro vía telefónica. Él es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra. Saludos para ti, saludos para la audiencia. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo en materia de derechos humanos. Le pediría una valoración sobre este tema de los procedimientos de supuesto allanamiento de inmunidad parlamentaria que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas al margen de la Constitución, sin contar con la participación, con la aprobación de la Asamblea Nacional, como establece nuestra Constitución. Lo escuchamos. Así es, en las últimas horas hemos visto de nuevo una arremetida del Tribunal Supremo de Justicia contra lo que es la inmunidad parlamentaria y los diputados
de la Alternativa Democrática que integran el Parlamento en general, los diputados de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo electo por el pueblo que queda en Venezuela, el último resquicio de legitimidad que en estos momentos existe en Venezuela. La gravedad de esta situación es que ya van alrededor de 30 diputados que están en esta situación, una suma considerable de diputados que están en esta situación, más aquellos que por algunas razones están en el exilio o están refugiados como huéspedes en lo que son embajadas, relaciones diplomáticas. Estos procedimientos que inicia el Tribunal Supremo de Justicia ahora contra José Guerra, el diputado Guanipa, son procedimientos en contra de la Constitución, hay que reiterarlo. La Constitución establece expresamente, y así lo establece también la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que debe llevarse ante todo en este tipo de casos, cuando existe el fuero parlamentario, la inmunidad parlamentaria, un procedimiento de antejuicio de mérito, primero, antes de cualquier decisión. Y ese procedimiento de antejuicio de mérito es un procedimiento donde el diputado, sin riesgo alguno sobre su libertad personal, sobre su integridad, puede y debe tener el derecho de poder tener acceso al expediente, a las supuestas hechos que se le pretenden atribuir, incluso tener una audiencia para poder defenderse, y luego de eso es que debe venir una decisión judicial que solamente tendría eficacia y validez si el Parlamento decide allanar la inmunidad parlamentaria. Ese es el deber ser. La gravedad de estas decisiones, que han sido pues un conjunto de ya más de 30 decisiones que van en contra de lo que es la institución de la inmunidad parlamentaria en lo que va de legislatura. Lo grave de estas decisiones es que a través de la tesis de la llamada detención, la llamada flagrancia continuada, que es una tergiversación de la detención en flagrancia o de la aprehensión en flagrancia, del concepto de flagrancia continuada, y a través de la calificación de los hechos que se les trata de atribuir a los diputados como hechos o supuestos delitos comunes, pues se deja a un lado el antejuicio de mérito y se pretende luego darle vía libre a un allanamiento de la inmunidad que generalmente lo termina siendo la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, lo cual está todo en contra de la Constitución, del orden constitucional. Preguntarle acerca de la situación de reclusión de los parlamentarios y el resto de presos políticos en nuestro país. Ha trascendido, según el diario El Nacional, que Edgar Zambrano ha pasado 36 días en una celda sin ver luz natural. Su esposa Soraya Mejías afirmó que el parlamentario está bien de salud y que no ha sido agredido físicamente. Quisiera su comentario en torno a este tema y en general lo que ha ocurrido. Por ejemplo, del diputado Gilbert Caro, ¿qué puede decirnos? Sí, el caso del diputado Gilbert Caro es alarmante, preocupante. Ya ahí en ese caso, ante la falta de información verificada por sus abogados, ante la imposibilidad que ha tenido de obtener la información, ante la imposibilidad que ha tenido también las personas los periodistas de tener acceso a la determinación de dónde está recluido, dónde lo tienen, ya debe hablarse de una desaparición forzada, que es un crimen grave de derechos humanos, un delito gravísimo, uno de los crímenes de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma. Ese es uno de los hechos más graves. En el caso de las condiciones de reclusión de diputados como Edgar Zambrano, el diputado Requesens, entre otros, que están privados de libertad, bueno, son casos graves donde no ha habido un respeto a la dignidad humana. Ha sido, pues, más allá de que, por ejemplo, en el caso del diputado Zambrano se señale y que su esposa, que no ha tenido agresiones, no ha sufrido agresiones físicas, ya el aislamiento por más de un mes es una tortura psicológica que generalmente
aplica a los presos políticos, y este es un patrón sistemático que existe por parte de el régimen. En el caso de los presos políticos, generalmente los primeros 15 días, 3 semanas, un mes, son unos meses que ellos utilizan, a veces le llaman de adaptación, ¿no? Que es un mes de sometimiento, de sumisión. Tratan de quebrar a la persona en su voluntad, en sus facultades, para luego ya tenerla disminuida, sumisa, de pretender una confesión de hechos que no le corresponden, no ha cometido. Y entonces estas condiciones son definitivamente inhumanas, van contra un manual de buenas prácticas para la detención de personas, en general aplicado en las Américas y establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y contra las reglas Mandela sobre detención de las personas y el tratamiento de personas en reclusión, que fue aprobado en su momento por la Organización de Naciones Unidas. Son condiciones inhumanas, independientemente, como te digo, de que exista o no una agresión física directa sobre el diputado. En general son detenciones arbitrarias, son detenciones que van en contra de la Constitución y esa inmunidad parlamentaria que muchos piensan que es un privilegio del diputado, y no es así. Es una garantía del Parlamento, de la integridad del Parlamento, incluso de los electores, porque los electores están representados por estos diputados. Preocupa que, así como en su momento Amazonas quedó sin representación alguna, sin voz alguna de sus diputados, ahorita hay circuitos judiciales, por mencionar algunos, el Atillo, Baruta, Chacao, donde el diputado principal, Freddy Guevara, es perseguido político, refugiado en embajada como huésped, y el diputado suplente también entró dentro de los diputados que se le pretendió allanar la inmunidad en el mes de mayo, y también está en una situación comprometida, de manera que en este municipio, en este circuito, por decir un caso, en estos municipios, los electores se quedaron sin voz, lo que afecta también los derechos humanos de los electores a tener representación por la cual votaron en diciembre de 2015. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque en el marco de las irregularidades, muchas de las cuales reposan en el informe que elaboró la Organización de Estados Americanos y que ya se encuentra en la organización, en la Corte Penal Internacional, tiene que ver con la ausencia, por ejemplo, de pruebas contundentes en algunos casos en específico. Recientemente la agencia de noticias Reuters publicaba un trabajo especial sobre lo que fue la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtiendo que buena parte de las pruebas fueron agregadas al expediente después de su detención. Incluso hay contradicciones. Yo quisiera su comentario, doctor, en torno a este tema que es recurrente, que se repite en muchos casos de presos políticos en nuestro país. Lo escuchamos. En efecto, es un patrón sistemático recurrente. Y cuando hablamos de patrón sistemático, insisto en esto, del patrón sistemático, es precisamente lo que origina que este tipo de detenciones arbitrarias, que este tipo de privaciones de libertad, en el caso de Roberto Marrero, por ejemplo, y en el caso de cualquiera de los presos políticos, estudiantes, ciudadanos en general, incluso algunos que no militan en partidos políticos, pero que hacen actividad política, activismo político. Bueno, en el caso de ellos, en la mayoría de los casos, en los casos que más de 300 y tantos, de 370 y pico de casos que yo he tenido que llevar en esta materia, existe ese patrón sistemático. Las pruebas, la orden de allanamiento, la orden de aprehensión y en general las supuestas pruebas, las supuestas interceptaciones telefónicas, los supuestos contenidos de redes sociales en el celular, son colocados como elementos para justificar la aprehensión, la detención y un allanamiento después de que la persona es detenida. Se fabrican unos testimonios, se fabrican unas pruebas totalmente manipulados. En los casos más sencillos del ciudadano y el estudiante más sencillo
uno puede citar de la Universidad Central de Venezuela o de lo que es la Universidad Bicentenaria de Aragua, casos de ciudadanos y manifestantes comunes y corrientes, o casos de dirigentes políticos y diputados o personas que hacen activismo político importante. Hay ese patrón, el SEBIN acostumbra a llevar ese patrón, contrainteligencia militar acostumbra a llevar ese patrón, y lamentablemente lo que significa es una violación gravísima del derecho al debido proceso, porque precisamente el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, obliga a que las pruebas sean obtenidas legalmente y con fundamento suficiente y sobre hechos reales que de alguna manera lleven a la necesidad de una aprehensión de la persona en grado de flagrancia, si es que de verdad está en grado de flagrancia, y de ser el caso su presentación ante tribunales para que pueda defenderse. Y si esas pruebas no son efectivamente veraces o son posteriores a la aprehensión, esas pruebas son ilegítimas, son ilegales, son impertinentes y en general no tienen validez alguna. Por eso estos procesos están marcados por un vicio de nulidad, por precisamente violar esa garantía de presunción de inocencia del debido proceso, que es por parte de que del derecho que tiene todo ciudadano de que las pruebas que obren en su contra sean obtenidas legalmente, previamente y debidamente. Doctor, en el caso concreto de los militares que han sido detenidos o están desaparecidos, es especialmente delicada la situación. Las redes están llenas de denuncias de familiares que desconocen el paradero de algunos o que incluso denuncian el posible traslado de otros con destino desconocido. Vamos a reponer el video que publicaba Margaret Baduel, una de las hijas del general Baduel, denunciando justamente lo que ha ocurrido con su padre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido su liberación, incluso de inmediato. Decía, es inaceptable que su familia desconozca de su paradero. Escuchamos el testimonio de una de las hijas del general Baduel y yo quisiera su comentario. Buenas noches, soy Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel. Hoy, 12 de junio, mi padre es nuevamente víctima de una desaparición forzada. Luego de recibir rumores de un traslado hacia la Policía Militar de Fuerte Tuna, acudimos a la sede del SEBIN Plaza Venezuela, donde él se encontraba injustamente recluido, el cual nos confirmaron el traslado. Nos dirigimos a la sede del DIGESIN en el Ministerio de la Defensa, donde la persona que nos atendió nos confirmó que mi padre se encontraba en las instalaciones de la Policía Militar. Acudimos a esta sede a buscar información sobre el paradero de nuestro padre. En principio nos dijeron que sí se encontraba allí, que había llegado en horas de la mañana, pero luego esta versión fue cambiada. Acudimos nuevamente al SEBIN de Plaza Venezuela, donde él estaba recluido, y pues hay un cruce de información que nos mantiene a nosotros como familia en zozobra. Por eso hoy queremos denunciar que mi padre está siendo objeto de una desaparición forzada y le exigimos al régimen que nos entregue una fe de vida. Bien, escuchamos allí el video, el testimonio de Margaret Baduel, una de las hijas del general Baduel. Si me permite, doctor José Vicente Jaro, me indican que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más y al regreso de la pausa le doy la palabra para escuchar su comentario, porque insistimos, es uno de tantos casos, una de tantas denuncias sobre desaparición de presos políticos, en este caso de militares detenidos en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nos acompaña el doctor José Vicente Jaro, abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Y yo le dejaba una inquietud luego del testimonio de una de las hijas de General Baduel. Doctor, quisiera su comentario. Lamentablemente no es el único caso, lo escuchamos. En efecto, no es el único caso y si nos preocupa y siempre señalamos como grave lo que son las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en estas circunstancias y los traslados irregulares de los políticos de carácter civil o dirigentes políticos, diputados, incluso el caso de Gilbert Caro es un ejemplo. En el caso de los militares es mucho más grave, mucho más perverso el sistema. Hay también una violación grave de los derechos humanos, de la integridad física de las personas. En el caso de los militares, precisamente porque la justicia militar en Venezuela no es justicia, es un régimen totalmente de persecución y de enjuiciamiento de una persona, violatorio absolutamente del derecho al debido proceso, incluso un régimen que ya desde el año 2008 fue solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo elimine, que lo reforme, que lo modifique, porque era absolutamente un régimen violatorio de los derechos humanos. Bueno, en el caso de los militares, dentro de ese contexto, de ese régimen de, entre comillas, justicia militar, tribunales militares, los traslados de los efectivos militares, ya sean retirados o activos, que de alguna manera están privados de libertad por razones políticas, bueno, son constantes, son irregulares y generalmente son a sitios recónditos, son a sitios remotos. Allí los familiares sufren más, tienen menos posibilidades de acceso a sus padres, a sus familiares, a sus detenidos, pues los detenidos del régimen y que están en esta situación precaria de privación de libertad. Ese es el caso más grave de todo lo que es el grupo de presos políticos, lamentable más, de los centenares de presos políticos que hay en el país. El caso de los militares es un caso especialmente duro, precisamente porque esos traslados, en el caso de los militares, así como ha sucedido en el caso de General Baduel, en esos supuestos, esos traslados son muy comunes, binarios, incluso lamentablemente hay que decirlo, y allí los familiares sufren más porque no saben dónde está, no saben cómo localizarlo y muchas veces les es difícil incluso obtener información detallada y circunstancias, incluso las citas son mucho más irregulares en el caso de estos funcionarios militares. Definitivamente, algo totalmente violatorio de los derechos humanos. Y volvemos a insistir en un crimen más de lesa humanidad que está demostrado, con patrón sistémico demostrado en el caso de Venezuela. Doctor, nos envían mensajes a través de las redes sociales. A través del Twitter, Carmen Landaeta nos dice lo siguiente: a pesar
de la inconstitucionalidad e ilegalidad de estos allanamientos, pregunto, esos diputados no tienen suplentes, dice ella. Además, si el régimen pretende apoderarse por esta vía de la Asamblea Nacional, con ello no logrará el reconocimiento internacional y levantamiento de las sanciones. Yo quisiera su comentario en torno a lo que puede motivar estos hechos. Y por otra parte, yo agregaría, si a la luz de la evidencia no es tiempo para que haya una acción más contundente de la comunidad internacional. Pienso en la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas o incluso los funcionarios de la Corte Penal que ya conocen y están instruyendo el caso de Venezuela. Lo escuchamos. Sin duda, aquí se extraña un pronunciamiento más contundente de la comunidad internacional, como sucedía con los primeros casos de detenciones arbitrarias de diputados, tanto suplentes como diputados principales que han sido objeto de persecución política en nuestro país. No quiero pensar, y eso es lo que no deseamos los venezolanos, que la comunidad internacional se acostumbre o tome esto ya como una práctica, pues que se considere algo normal en la situación, y pues que la persecución, detención de diputados sea pues un patrón que pase como una irregularidad más de lo que sucede en Venezuela. No, son crímenes graves de derechos humanos. De allí que yo particularmente este caso, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido bastante contundente en el caso de Venezuela, yo extraño procedimientos concretos y medidas cautelares concretas para cada uno de los diputados principales y suplentes que están siendo objeto de estas persecuciones. Primero, rescatar que son diputados que tienen cierto, y en eso el régimen ha ido tejiendo gravemente la cortina y el Parlamento. Son diputados claves, son diputados que tenían una función clave dentro del Parlamento, y también que, bueno, ya es hora de que la Corte Penal Internacional no puede ser que ya vayamos a 2 años con el tema de un examen preliminar en la Corte Penal Internacional. A nivel de examen preliminar todavía no se pasa al nivel de investigación formal, y luego de la investigación formal tiene que haber ya finalmente una admisibilidad para pasar a un enjuiciamiento. No puede ser que año y medio después todavía estemos estancados en investigación preliminar cuando hay harto contenido probatorio, muchísimos son los que se han llevado a la Corte Penal Internacional. Aquí también se extraña un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional y definitivamente ha demorado excesivamente en pasar siquiera de la etapa de examen preliminar a investigación formal para luego poder iniciar un proceso ya contundente con respecto a esos crímenes graves de derechos humanos, violaciones, crímenes de lesa humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se está tratando de demoler, como lamentablemente lo veíamos en enero del año 2016, que lo conversábamos tú y yo, que aquí en Venezuela lo que se está tratando es de dar un fujimorazo a la venezolana. En 1992, cuando se dio un golpe y eliminó el Congreso peruano, bueno, eso es lo que se ha ido construyendo aquí durante el paso del tiempo en estos últimos años, muy lamentablemente, y debe haber definitivamente una acción de conocimiento más contundente de la comunidad internacional. Justo quería preguntarle, doctor, porque el Universal en primera página da cuenta de esta situación. Ellos aseguran que la bancada opositora se encuentra a 5 curules de perder el Parlamento. Evidentemente es una interpretación muy personal de este medio de comunicación, pero en todo caso dice que en la actualidad 28 diputados están sometidos a procedimientos judiciales, 3 están presos, a 19 se les allanó la inmunidad, 2 están exiliados en embajadas o imposibilitados para incorporarse a la Asamblea Nacional. La plenaria estaría sesionando con 90 diputados. Yo le preguntaría, a propósito de las responsabilidades de este tipo de procedimientos, incluso al margen de la Constitución, se va a cumplir el periodo de la Asamblea Nacional y no se ha decidido la situación de los diputados de Amazonas, que se utilizó como argumento para despojar de atribuciones a la Asamblea electa por 14 millones de venezolanos, ni hablar de los procedimientos, insisto, al margen de la Carta Magna, liderados, por cierto, por un funcionario
el fiscal designado por la constituyente comunal, que tampoco tiene atribuciones para eso. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Sí, en efecto, cuando uno ve la suma de diputados que están en una situación o que le suspendieron las credenciales como diputado Amazonas y todavía ese caso no se ha decidido, lo que demuestra que se hizo con toda la premeditación de quebrar la mayoría de las 2/3 partes que había ganado la oposición que los ciudadanos eligieron en diciembre de 2015. Y ya cuando se hizo eso en enero, había una voluntad de ir cortando a los poderes, sus facultades y además ir desplazando de manera extraña. Ya no solamente solo diputado Amazonas. Si tenemos allí problemas, doctor José Vicente Jaro, le voy a rogar que se acerque lo más posible al teléfono, no se mueva unos minutos más antes de hacer la pausa porque perdemos comunicación. Adelante. Sí, así. En el caso de los diputados de Amazonas, como en los demás casos, da cuenta de que el régimen ha utilizado todo tipo de mecanismos para desplazar a los diputados de la Asamblea Nacional. Y por eso cuando yo decía, son aproximadamente 30 los diputados que están en una situación, vamos a decir, donde su inmunidad parlamentaria está violada, porque incluso en el caso de los diputados de Amazonas fue violada su inmunidad parlamentaria de manera irregular con una suspensión de credenciales. Luego, otros diputados fueron objeto de persecución política que obligaron a exiliarse. Luego, otros diputados fueron objeto de procedimientos irregulares que también obligaron a tomar refugio en alguna embajada, etcétera. Y otros tantos están o resguardo o están de alguna manera privados de libertad y están en general en cuerpos diplomáticos. Tenemos entonces un conjunto de diputados, ya casi 30 diputados, de los 112 diputados, en oposición en 2015 y 112 suplentes, principales con suplentes, 224 diputados teníamos nosotros de representación. Ya el asunto es de tal gravedad que tenemos, aproximadamente 30. Esto afecta gravemente el funcionamiento de la Asamblea Nacional y de allí que considero yo, que además de resaltar lo que siempre es necesario decir sobre lo inconstitucional de estas medidas, la gravedad, la violación de derechos humanos de estas medidas, lo que es la ilegitimidad de la actuación de Tarek William Saab, la ilegitimidad de la actuación del Tribunal Supremo de Justicia al margen de la Constitución, la ilegitimidad de una Asamblea Nacional Constituyente que pretende asumir las funciones del Parlamento ad hoc y de alguna manera establecer una persecución generalizada contra el Parlamento con el objeto de pretender cerrarlo o de evitar su funcionamiento. Por eso yo creo que viene siendo hora de tomar medidas extremas, porque esto se está repitiendo cada semana prácticamente, y van de uno en uno, de dos en dos, van de diversas toldas políticas. La necesidad de que la Asamblea Nacional se declare en sesión permanente, independientemente de que eso no signifique sesionar todos los días, pero sí abrir el régimen ante la posibilidad de poder sesionar, primero como lo dice la Constitución, el Reglamento Interior de Bases, en cualquier parte del país, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, pero una sesión permanente que de alguna manera facilite mantener esa mayoría y ese funcionamiento que hasta ahora han hecho a pesar de las difíciles circunstancias que tienen. Gracias, doctor José Vicente Jaro, por atendernos, acompañarnos, abogado, profesor universitario, defensor de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido con los presos políticos en nuestro país, lo que está pasando con los parlamentarios de la Asamblea Nacional, ni hablar de los efectivos militares, muchos de los cuales se encuentran desaparecidos, detenidos bajo proceso judicial. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los derechos humanos, la persecución contra la disidencia en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Ana Leonora. Doctora Ana Leonora Costa,
Buenos días. Buenos días. Un gusto conversar con usted. Mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros sobre la situación de algunos efectivos militares detenidos. Hace algunos minutos compartíamos el testimonio de una de las hijas del general Baduel. Hablan de la desaparición de su padre, su traslado con destino desconocido. Le preguntaría acerca, por ejemplo, la situación del capitán Caguaripano y otros efectivos militares que están bajo, la supuesta tutela del Estado, es decir, detenidos por orden de las autoridades. La escuchamos. Sí, desde el año 2018 se ha perseguido a los militares institucionales de forma tal que en el año 2018 llegó a haber 500 efectivos militares detenidos. Esto, por supuesto, que llama la atención y nos empezó a alarmar la situación de persecución, de cacería de brujas en contra de los militares, lo cual mostraba que el discurso político había hecho mella en la institución militar y que había un gran descontento y un gran descontrol dentro de la organización militar. Pero aunado a esto, una de las cosas que más nos sorprendió fueron los casos de tortura, que empezaron, por cierto, con el capitán Caguaripano. Me refiero que comenzaron en el sentido más brutal, más escabroso. Recordemos que el capitán Caguaripano, mientras lo torturaban, le desprendieron un testículo, por ejemplo. Y desde ahí los militares que fueron detenidos empezaron a reportarnos fuertes torturas, incluso denunciando violaciones sexuales. Esto pasó en el año 2018, se ha acrecentado en el año 2019 con el agravante de que ahora hay desapariciones forzosas. Desapariciones forzosas en el sentido de que no se llevan las personas que supuestamente son detenidas, no son llevadas a los tribunales, no se les permite una llamada, no se les permite acceso a los abogados ni a los familiares. Y por supuesto, con estos antecedentes que he relatado de tortura, de mantenerlos incomunicados, de estar desaparecidos 15 días sin ningún tipo de información, por supuesto es una violación gravísima a los derechos humanos de estos efectivos militares y además a su familia que queda en la incertidumbre de dónde está su familiar, si está vivo, si está muerto, si lo están torturando. La verdad que es una situación muy grave. Con respecto a la situación que se ha presentado en lugar de reclusión conocido como La Tumba, que nosotros hemos venido denunciando la incomunicación y el aislamiento que sufren los presos políticos en ese centro de reclusión, se añade además lo que le pasa o pasa en Venezuela, en otros centros de reclusión y a otros presos políticos, la falta de atención médica. Estos son depósitos, centros de tortura donde llevan a las personas. Y cuando nosotros hemos pedido que se mejoren las condiciones y que se haga un juicio justo y un debido proceso, la respuesta que recibimos de parte del régimen de Nicolás Maduro es más represión, más tortura, en este caso desaparición, y los rumores es que en el caso del general Baduel ha sido trasladado a una cárcel militar dentro de Fuerte Tiuna de alta seguridad. Entonces aquí vemos la indefensión que tiene el venezolano, los presos políticos y en este caso los presos políticos militares, que por cierto estamos esperando la visita de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet y esperamos que venga pronto. Entendemos que sería este propio mes que estaría visitando Venezuela y que pueda acudir a esta supuesta nueva cárcel y que además pueda conocer estos procedimientos injustos donde los presos políticos en general, los militares no escapan de esto, no tienen un debido proceso, no son trasladados a tribunales, no hay pruebas en sus contras, sino que las acusaciones son en base a unos testimonios o a unas declaraciones de otras personas y estas personas son sometidas al horror de ser tratados como enemigos del régimen de Nicolás Maduro. Doctora, la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ¿está confirmada? No está confirmada, pero tenemos entendido que ya se vence el periodo para que ella presente al Consejo de Derechos Humanos su informe y que está pendiente, que se están haciendo los trámites para que venga en las próximas 2 semanas a Venezuela.
y esto sería muy importante para todos los que luchamos por los derechos humanos, mostrarle a la alta comisionada cómo el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos humanos en Venezuela. Quisiera preguntarle, varias cosas. En principio, nos decía, llegó a haber hasta 500 militares detenidos en 2018. ¿Cuántos hay en este momento? En este momento, privados de libertad, hay 210 militares. Que tengamos conocimiento, porque en el último mes hemos tenido mucha información de personas desaparecidas, como decía, personas que supuestamente han sido detenidas por los órganos de inteligencia, pero que no se han comunicado con sus familiares, que ellos desconocen dónde están estas personas. Varias esposas se han acercado a denunciarnos de esta situación y nos dicen que cuando van a los centros no de detención, como son militares, cuando van a los centros donde ellos trabajan, les dicen que están haciendo inventario, están haciendo un curso, pero ellos tienen más de 15 días sin saber de sus familiares. Sobre estas el número puede ser mayor. Doctora, sobre las torturas que usted comenta, ¿figuran en los respectivos expedientes judiciales o no? Sí, en el caso, por ejemplo, en el caso del capitán Caguaripano, no solo se hizo la denuncia en la audiencia de presentación, sino que además incluso se filtró el examen forense donde constan sus torturas. Debemos señalar que cuando estos militares, estamos hablando de estos 200 militares, en su mayoría que han ido a la audiencia de presentación, y como comentaba, no 48 horas después, sino 2 semanas, 3 semanas después de haber sido detenidos, son evidentes las muestras de tortura que tienen estas personas. Fracturas de costilla, fracturas de pierna, dislocación de hombros, marcas en el cuerpo, heridas en las plantas de los pies. Todo esto ha sido denunciado en estrado judicial. Cuando ellos son presentados, ellos mismos relatan su testimonio y se hace la denuncia ante la juez y el Ministerio Público. Y por eso nosotros desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos señalado que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela con la complicidad de los órganos de justicia. Porque ¿cómo es posible que se hagan estas denuncias en juicio, que la juez observe las heridas y los daños que sufren las personas, porque incluso ellos los muestran, y que no se haya hecho ni siquiera una investigación con respecto a estas torturas? Esta impunidad que ha causado es que crezca, que avance la tortura en Venezuela. Doctora Ana Leonora Acosta, yo le ruego que permanezca unos minutos más con nosotros. Tenemos que hacer una pausa apoyo a publicidad. Entre otras cosas, nos interesa conocer si esta información ya está en poder de la Corte Penal Internacional, este examen preliminar que avanza muy lentamente por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, una investigación solicitada por varios países de la región. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hoy hablando acerca de los derechos humanos en nuestro país, la persecución contra la disidencia y contra efectivos militares en Venezuela. Nos acompaña la doctora Ana Leonor Acosta, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Y yo le dejaba una inquietud en torno a las serísimas denuncias que ha compartido con nosotros, las torturas infligidas contra efectivos militares que están detenidos en nuestro país. Y tiene que ver, doctora, con este examen preliminar que avanza muy lentamente en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. ¿Esta información ya está en poder de estas autoridades o no? ¿La escuchamos? Sí, bueno, en primer lugar, el trabajo de las ONG, el trabajo de los defensores de derechos humanos es documentar todas estas situaciones violatorias a los derechos humanos, como en este caso la tortura. Nosotros hemos recibido los testimonios de las personas que han sido torturadas, de sus familiares, y hemos ido documentando. Además de nosotros hay otras ONG que han hecho este trabajo que lo han presentado ante la Corte Penal Internacional. Y no solo ante la Corte Penal Internacional, sino ante la Organización de Estados Americanos. Se está haciendo un trabajo importante para tener toda esta información y poder presentarla, porque aquí lo importante es que los responsables sean enjuiciados, que sean condenados y que no vuelva a suceder una situación como esta. Ciertamente, en el caso de la Corte Penal Internacional, eso es solo un examen preliminar, es algo que lleva muchísimo tiempo, es lento, porque además en el tema de documentar y probar hay que ser muy preciso. Entonces eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Y como te decía, no solo buscas establecer responsabilidades, sino que esto no vuelva a ocurrir, que existan instituciones suficientemente fuertes que no permitan este tipo de actuaciones de parte de los funcionarios de inteligencia o cualquier otro funcionario venezolano. Que se avance incluso en la legislación con respecto a los temas de tortura. No solo están las denuncias en la Corte Penal Internacional que están siendo analizadas y que cada día llegan más. Lamentablemente cada día tenemos conocimiento de nuevos casos y cada vez uno más horroroso que el otro. Por ejemplo, ahora vemos cómo no solo se persigue al militar, sino a su familia, y cómo estas personas también son torturadas o detenidas. Entonces vemos cómo avanza este horror y bueno, hay que buscar la forma a acudir a estos organismos internacionales para parar este horror. Te comentaba que no solo la Corte Penal Internacional, sino el Comité contra la Tortura se ha pronunciado de manera importante condenando los casos de tortura en Venezuela y pidiéndole al gobierno venezolano, en este caso de Nicolás Maduro, que se respete los derechos humanos y que además tome ciertas medidas para garantizar los derechos de las personas. Doctora Ana Leonor Acosta, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ofreciendo detalles acerca de la situación de las torturas, la situación de reclusión de los militares venezolanos, de los presos políticos, la necesidad de que haya una investigación y que los responsables, asuman la responsabilidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.
RCR 750 AM. Palabras más,